Hola amigos, bienvenidos al webinar Innovar sin Fronteras. En Scaling Up hemos tenido ya una serie de webinars muy interesantes sobre innovación, creatividad, emprendimiento. Precisamente la plataforma, eso es lo que impulsa. Y vamos más allá, vamos a la creación de comunidad, sobre todo para impulsar y mejorar los ecosistemas, las startups ambiciosas en América Latina. Hablamos de negocios, pero hablamos de negocios desde una visión técnica, pero también desde una visión de la innovación y desde una visión inclusive ética y personal. También tenemos una feria virtual, la cual estamos lanzando en conjunto con Epicentro en el Festival de Innovación que va a ser en Jalisco en principios de noviembre. Los invitamos a esta iniciativa, a que se sumen a los expertos y los actores de los ecosistemas en América Latina y también a ustedes que nos ayuden a promover y a difundir este tipo de webinars que principalmente buscan ser una charla amena más que una plática académica. Entonces, me gustaría empezar a decir cuál es el entorno internacional, sobre todo de México. Después vamos a empezar a hablar sobre los países en América Latina, el ecosistema en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Perú, inclusive en Uruguay, en Colombia. Vamos a hablar precisamente ya de cada uno de los países. En este momento estamos hablando, y bueno, soy orgullosamente mexicano, vamos a hablar de México. México está en un contexto internacional en cuanto al impulso y la creación de emprendimiento. Quisiéramos ir rezagado. ¿Por qué rezagado? Porque hay países que tienen la misma economía o un poco mejor de economía que la mexicana y no están al nivel de México. Por ejemplo, en este informe del World Rank del GEDI o el GEDI que le dicen, que es el Global Entrepreneurship and Development Institute, México se posiciona en el número 75. ¿Esto qué significa? Que inclusive Colombia e inclusive otros países como Chile están mucho más posicionados, mucho mejor posicionados que México. En el país llevamos literalmente 3 sexenios, que son alrededor de 18 años, impulsando económicamente al emprendimiento y con fondos de pequeña y mediana empresa. Se ha gastado mucho dinero, pero los resultados han sido pues muy pocos. ¿Por qué? Hay muchas razones que son macroeconómicas y otras que son definitivamente microeconómicas. Entonces sí tenemos que hacer algo en México y en nuestros países para incrementar y mejorar el ecosistema para los emprendedores. Definitivamente no podemos dejar esa tarea nada más al gobierno. Tenemos que ser desde los emprendedores, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, los que impulsen mucho más el emprendimiento en nuestros países. Es alarmante donde vemos algunos, dentro de este índice, algunos indicadores, por ejemplo, de competitividad, en donde estamos casi abajo, nada más que atrás de Perú, pero bueno, no estamos ni a la mitad de lo que está haciendo Chile o inclusive Colombia. En innovación, lo mismo, Chile está mucho más avanzado que nosotros de acuerdo a este índice. Vemos que nosotros estamos empujando mucho en el tema de innovación, sobre todo hay una correlación, y no es una correlación natural como tal, es una correlación en la misma política pública en México de innovación con tecnología de información. Eso creo que es definitivamente un error. Cuando estuvimos el sexenio pasado trabajando en el tema de innovación, generando la política pública, pues estábamos impulsando sectores como robótica, biotecnología, agroindustria, inclusive otro tipo de sectores y no nada más IT. El gran problema que existe ahorita es que cuando hablamos de innovación en México en este momento se piensa inmediatamente en tecnología de información, y creo definitivamente que hay otros sectores que son y que tienen un gran potencial en innovación. Este es un gran tema, el tema de los skills de las startups, las habilidades como organización, definitivamente, pero depende mucho del talento y de las personas. En etapas tempranas lo más importante es el talento y el mejoramiento de alguna manera, o el armar un equipo que realmente trascienda a nuestro emprendimiento. Y
algo que está muy preocupado Scaling Up es la internacionalización. En México todavía pensamos en el mercado local, es un mercado local muy grande, es un mercado local muy poderoso, con muchas complejidades, con muchas dificultades, pero estamos orientados al mercado local. Necesitamos internacionalizarnos más, necesitamos ir a Chile, a Colombia, a Perú, a Venezuela, Uruguay, Argentina, inclusive a Brasil, a vender nuestros productos y servicios y no esperar nada más a recibir a muy buenos emprendedores, que lo estamos haciendo, y también tiene que ver mucho con la política pública que se está llevando actualmente. Esto es uno de los grandes datos que hay, que es un hecho. Solamente el 9% del PIB es producido por emprendedores en sectores convencionalmente considerados como innovación. Quiere decir que entonces nos estamos internacionalizando poco. Tenemos nada más el 9% de emprendedores haciendo innovación. Tenemos de alguna manera mucho, o hay por primera vez en México un fondo o varios fondos muy grandes de capital semilla para inversión en el tema. Han habido muchos cambios positivos, pero también hay grandes rezagos, hay grandes dificultades y barreras al emprendimiento que todavía no hemos podido de alguna manera pues saltar. Y no lo digo inclusive como gobierno, sino también lo decimos como industria o como sector privado. El crecimiento. Parece que estamos apostando mucho más a la cultura emprendedora, a la cultura de ideas, a la creación de emprendedores light o emprendedores al vapor, de emprendedores que se crean y que sí es cierto que la iniciativa de la creación de la empresa en un día y sin costo es un gran paso, pero también es cierto que es preocupante que esto puede llegar a provocar que existan de repente números alegres en donde hay muchos emprendedores, hablo de miles y miles, y que crean una empresa, pero el promedio más o menos está entre el 85 y con esto puede llegar al 95% de muerte en menos de 2 años. Esto quiere decir que le estamos apostando mucho más a que los emprendedores universitarios sean de alguna manera los próximos ejemplos de emprendimiento y de crecimiento económico, y realmente nos ha faltado una política pública clara en micro, pequeñas y medianas empresas, en donde apostemos al escalamiento y crecimiento económico. El escalamiento y crecimiento económico vienen de la mano con la innovación, pero también, lo que es un hecho, vienen de la mano con la competitividad, no a nivel macro, sino a nivel micro. Y para eso también necesitamos muchas habilidades, muchas capacidades de los empresarios que le apuesten por crecer, pero por crecer en un entorno complejo en el cual estamos. Hay muchas barreras al emprendimiento. Ya Gustavo Álvarez ayer inclusive nos dio un webinar que está en Scaling Up, por favor entren, y hay mucho análisis sobre las barreras que hay estructurales al emprendimiento. Puede decir corrupción, y se pueden decir inseguridad, falta de competitividad, costos altos de la energía, el sistema fiscal, falta de una política o de un fortalecimiento del sector financiero y muchos más. Esos son muchas de las barreras a las cuales tú como emprendedor te vas a enfrentar, por lo menos en México. Pero también tenemos muchos beneficios. Somos un país con un gran mercado, somos un país joven, somos un país que requiere o que está ávido de buenos productos y buenos servicios. La peor barrera es la barrera de la actitud. La peor barrera es una barrera de mentalidad. Me he encontrado con más de 300 proyectos en menos de 2 años, en donde la mayoría de los proyectos tienen 2 grandes debilidades. Uno es el equipo con el que está formado, y el otro es un tema financiero. Entonces va de la mano, insisto, el talento, sobre todo en etapas tempranas, con una propuesta interesante de valor al mercado. Hoy por hoy los emprendedores están buscando hacer un buen pitch para los inversionistas, y tal vez van a conseguir el recurso, van a conseguir el fondeo vía una inversión a equity. Eso es muy bueno, eso es excelente.
El problema es que se nos está olvidando el mercado y a los emprendedores se les está olvidando vender. No es muy sexy decir yo soy vendedor, pero bueno, realmente un emprendedor es un vendedor. Pero bueno, ahora, ¿cuál es en algunas ocasiones la cultura del emprendimiento en México? Y a veces tenemos como esta película de Nosotros los Nobles, en donde el actor quiere tener un gran emprendimiento, es un hijo de un papá muy rico y bueno, pues se le ocurre hacer una aplicación para comprar gasolina a casa. Realmente ese es la figura del emprendimiento, en donde estamos viendo que falta mucho más hacerle caso a las buenas ideas que tienen realmente un fundamento de mercado, una tesis de mercado. Entonces yo diría que en lugar de formar emprendedores que luego van a ser perdedores, formemos a emprendedores que si en algún momento llegan a fracasar, no castiguemos el fracaso, pero también no alabemos una cultura de emprendimiento basada en influencias o en contactos o en quién te conocen o en dónde estudiaste. Creo que es muy importante poder democratizar la innovación y el emprendimiento, y eso es lo que estamos tratando de hacer en Scaling Up. El otro es una fábula de El ratón y el elefante. Hay empresas que son inclusive como elefantes, que para moverse se mueven muy lento, pero son muy fuertes, que de alguna manera no están siendo tan innovadoras y no están siendo tan ágiles para responderle al mercado esas necesidades. En cambio, los startups o algunos emprendedores pueden ser un pequeño ratón que son súper ágiles, pero que les da mucho miedo el elefante. La gran fábula es que el elefante le da miedo al ratón y el ratón tiene miedo al elefante. Entonces no te asustes por cosas simples, porque a veces tú puedes ser más peligroso que lo que te asusta. Entonces en este caso yo creo que un valor muy importante del emprendimiento es la valentía, pero sobre todo es saber que nosotros tenemos las capacidades y que tenemos de alguna manera las ganas de ejecutar y de vender lo que estamos haciendo. Creo que esa es base de todo esto. Otro de los grandes errores en el emprendimiento, una gran barrera, es pensar a corto plazo. Pensamos en nuestros países a corto plazo. Se nos olvida que todo lleva un proceso, se nos olvida que cuando pensamos en un emprendimiento normalmente para pasar el Valle de la Muerte son 2 años, se nos olvida también que tenemos que hacer estrategias a largo plazo, que tal vez en 1 mes o en 2 meses es difícil un poco las ventas o el cliente no te paga, pero bueno, es parte de todo esto y sobre todo el aprendizaje. Hay mucha planeación y poca ejecución. Yo me iría mucho más a la ejecución concreta en el corto plazo y a la planeación estratégica a largo y mediano plazo. Es algo que es indispensable para el emprendimiento en nuestros países. Definitivamente la innovación es la clave del éxito. Por eso es que en Scaling Up hablamos mucho de innovación. Es el fundamento de lo que creemos que puede hacer que los negocios crezcan rápidamente y que eviten esas barreras. Para hablar de innovación se pueden hablar de muchas metodologías. El otro día comenté en un webinar en Conecta Américas, que por cierto los invito, en donde hay más de 1000 metodologías de innovación. Tenemos que fortalecer el tema del liderazgo, tenemos que fortalecer el tema de la originalidad, de las ideas, de entender qué es el éxito, cómo vamos a poder medir el fracaso o medir los resultados positivos, cómo vamos a analizar qué decisiones vamos a tomar, cómo vamos a hacer una cultura de creatividad que fomente la creatividad, y todo esto está basado en procesos para hacer innovación. Podríamos también analizar diferentes tipos de modelos de negocio. Por ejemplo, en esta tabla podrían ver el de eBay, Skype, iPod, Starbucks, Facebook, Spotify, Airbnb. Y todos ellos
pueden hablar de modelo de negocio innovador, en nuevo producto, en nuevo servicio, en procesos, en organización, en estrategia, en nuevos mercados y en el mismo modelo de negocio. Quiere decir que una sola empresa puede tener innovación en proceso, en nuevo servicio, en producto, en estrategia. Entonces analicemos eso. A mí me gustaría en los próximos años, en lugar de poner un Airbnb, Starbucks o Spotify, poner muchos de los emprendimientos que hoy en América Latina están creciendo. Entendiendo un poco la innovación, hablamos mucho de la innovación incremental. La innovación incremental es fundamental para las empresas, pero la gran pregunta es ¿por qué General Motors se tardó tanto tiempo en hacer coches híbridos y coches de acuerdo a la necesidad del mercado? Esto quiere decir coches que gasten mucho menos gasolina, coches mucho más smart, mucho más inteligentes en términos inclusive de tamaño y movilidad, y sobre todo, insisto, coches que sean adecuados al mercado o al target que realmente está buscando mucho bajar los costos en energía y sobre todo inclusive hasta poderte estacionar. Entonces General Motors y Ford perdieron esa carrera durante 10 o 15 años contra empresas asiáticas, Honda, Nissan y algunas otras como Toyota, en donde ya ahorita tienen el mercado que es más importante, el americano. Por otro lado, innovación radical, Amazon. Amazon es impresionante lo que está haciendo, es impresionante cómo empezó con su modelo de negocio y lo que está haciendo actualmente. Ya está vendiendo muchos servicios de servidores online, su servicio es el mejor que yo podría conocer en la línea, online, y definitivamente sigue haciendo innovación y sigue entrando a diferentes nichos en donde definitivamente una organización como Amazon cuando empezó yo creo que nunca hubiera imaginado estar. Hay que utilizar o hay que agarrar las olas de innovación. Eso no significa que cuando todo el mundo está haciendo una aplicación para el sistema de transporte, todos vamos a hacer la misma aplicación y el mismo tipo de modelo de negocio. Eso no es agarrar la ola, eso es copiar y es mal copiar. Agarrar la ola de la innovación es de acuerdo a tu industria y de acuerdo a la innovación. Es muy importante que sepas en dónde vas a poderte subir para poder desarrollar lo que tú estás haciendo. Y efectivamente, ayer lo decía Jorge Puflea, 5 personas están haciendo lo que tú estás haciendo en este momento y 2 de ellos sí lo están implementando y uno de ellos va a ser exitoso. Eso es lo que pasa en general en todos los negocios. Entonces, como emprendedor, creo que uno de los grandes errores es decir que no tienes competencia. Hay mucha competencia y el mercado es muy, muy agresivo. Aunque hablamos de un mar azul, realmente es un mar rojo, es un mar de tiburones y es un mar en donde tienes que estar muy, muy enfocado y sobre todo muy claro en lo que quieres hacer en tu emprendimiento y hacerlo con pasión. Puse un ejemplo, yo creo que hay que poner a trabajar a Internet por nosotros. Hay muchísimo negocio en el tema de Big Data, por ejemplo. Hay muchísimo negocio en lo que va a venir Internet of Things. Pero eso nada más es un sector o puede ser un subsector, por ejemplo, del agroindustrial. Busca tu sector, busca ser disruptivo en tu sector, busca implementar la innovación en tu startup o en tu emprendimiento o inclusive en tu empresa si es que estás trabajando para un corporativo o para una micro y pequeña empresa. Creo que tenemos que definitivamente pensar y nacer globales y actuar localmente. Tenemos que pensar en la expansión internacional. En Reino Unido me decían que estaban buscando empresas, startups ambiciosas. Ellos definen la ambición como empresas que están buscando no nada más su mercado local, sino el mercado internacional y la expansión. La mayoría de los inversionistas internacionales buscan proyectos que tengan un crecimiento mucho mayor a su negocio local. Entonces tenemos que definitivamente pensar en grande, pero actuar ejecutivamente y aplicando las cosas. Los invitamos, te invito a Scaling Up, te invito a que participes en los webinars. Es una serie de webinars que no tienen costo, que son una especie de
Coffee Talk. Es una plática breve, concisa, de expertos en diferentes áreas. Vamos a invitar también emprendedores en México y en América Latina, en Chile, en Colombia, en Perú, Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Entonces los invitamos a todos ustedes a que participen activamente en la comunidad. Me gustaría o estoy muy contento en anunciarles la feria virtual de Scaling Up, que está relacionado con Epicentro en Jalisco. Vamos a tener más de 250 startups, no nada más de Jalisco, sino también de los que postulen su proyecto para que estén ahí, sea un escaparate a nivel internacional y que conozcan tu emprendimiento. Regístrate, te invitamos a que conozcas la feria virtual que va a estar abierta desde septiembre hasta el próximo año. Entonces creo que podemos hacer muchas cosas. Vamos a tener ahí también una red social. Te invitamos y sobre todo participa. Tenemos una landing que le llaman, que es un preregistro a la feria. Regístrate, es un registro diferente al de Scaling Up. Regístrate ahí para que puedas accesar o para que puedas ser inclusive expositor en tu startup. Entonces lo único que me queda es invitarte a toda esta serie de webinars, invitarte a que participes de la forma que tú quieras, pero creo que lo más importante es que si estás interesado en ser emprendedor, si eres emprendedor y tu pasión es emprender, creo que tenemos que hacer mucho por el ecosistema, y el ecosistema no lo debe de liderar el gobierno. Tiene que ser liderado definitivamente por los emprendedores, tiene que ser liderado por alguien que sí realmente le interese un bien común para beneficio de un desarrollo económico, y no nada más para los que reciben o tienen ayudas, ya sea de influencias o de amigos o gubernamentales. Entonces, volvamos a retomar ese liderazgo, juntos lo podemos hacer, y les agradezco muchísimo a los más de 30 conferencistas que ya confirmaron para participar en Scaling Up. Le agradezco muchísimo a todos los aliados. Empezamos Scaling Up el año pasado y eran más de 40 aliados, ahorita tenemos más de 80 y podemos llegar a 150. Esto quiere decir no nada más la cantidad, sino la calidad de aliados, sino también que podamos de alguna manera tener diferentes tipos de opiniones, encuentros, generación de ideas, de contactos. Creo que eso es el objetivo de Scaling Up y te lo ofrecemos para que tú también puedas participar.